No solo de pan vivirá el hombre. Vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Y nos ponemos de pie para reverenciar su palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y venimos delante de ti suplicando la dirección de tu Espíritu Santo. Que sea Él, porque fue Él quien reveló tu palabra, Dios mío, que me dé sabiduría para exponerla y que bendiga y edifique a tu pueblo a través de ella. En el nombre de Jesús, que sanes también, Dios mío, a aquellos que están enfermos en medio nuestro, y que te glorifiques trayendo convicción de pecado sobre todos en esta hora. Acuérdate, Señor, invocamos tu presencia en este lugar, en esta ciudad, y donde quiera que esté tu pueblo reunido, o donde quiera que haya uno que invoque tu nombre. Gracias te damos, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Yo le puse este mensaje: prepárate para predicar. Me viene a la memoria un testimonio que me dieron una vez, que estaban, Daisy, mira a ver, dice, me contaban que en la iglesia, allá en casa de Agüe o en casa de Conesa, habían unos cuantos ancianitos ahí, hermanitos allá, mayorcitos allá, y me contaban que de buena primera a un señor, a una persona ahí, fíjate tú, se le manifiesta un demonio a un hombre que estaba ahí. Y no sabían qué hacer y cómo reprender aquel espíritu. Y lo único que decían era: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y se agarraron de las manos y empezaron a clamar y orar. Y el Señor lo libertó, gracias al Señor. Gracias a Dios por eso. Y yo quisiera hoy hablarles acerca de prepararse para predicar. El Señor, una vez que libertó al endemoniado de Gadara, le dijo que no se fuera con él. El endemoniado Gadareno le dijo: no, me voy contigo. Y dice: no te vas conmigo, vete y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor, como el Señor ha tenido de ti misericordia. Yo creo que ese ha sido el único que no preparó el Señor para predicar, pero creo que con su testimonio era suficiente. Pero si hay algo que me venía a mí a la mente en estos días, como habíamos predicado el domingo acerca de poder evangelizar y hablarle a aquellos, creo que fue el domingo o el viernes o el domingo, de compartir a los demás pues la palabra del Señor, pero específicamente a los cristianos que estaban apartados. Creo que ahí debe haber una importancia en prepararse. Si algo bueno tienen los testigos de Jehová, es que ellos se preparan bien en la palabra, que no tienen la Biblia, pero bueno, la Biblia que tienen está adulterada por igual, y saben cómo presentar lo que están predicando a las personas que ellos evangelizan en la calle. Lo mismo hacen los adventistas del séptimo día, lo mismo hacen los bautistas. Y si algo malo o deficiente tienen los pentecostales, los evangélicos, así por decirlo, los pentecostales, es que venimos a la iglesia y si no hay una alabanza fuerte, una exaltación fuerte y mucho gloria a Dios y aleluya, el culto estuvo mal. O sea, a los cristianos evangélicos pentecostales no les importa aprender mucho de la palabra. Ellos lo que quieren es venir a la iglesia, brincar, saltar y meter 4 gritos y que todo se trate de gloria a Dios y aleluya, y entonces ahí el culto estuvo buenísimo. Pero cuando tú le preguntas a un cristiano evangélico pentecostal la razón de por qué está en Cristo, o en cuanto a un tema de doctrina, en cuanto al tema de la vida eterna, en cuanto al tema de la salvación y del pecado, te da una mezcolanza ahí, pero no te sabe hablar específicamente cómo hacerlo. Y en Cuba decían que el cristiano tiene que tener los pies de testigos de Jehová, la sabiduría de los bautistas y el fuego de los pentecostales. Algo así decían. La alabanza de los pentecostales. Y creo que eso es algo que los cristianos no saben hacer mucho, los evangélicos pentecostales, los cristianos, porque se han enfocado mucho en lo que es la euforia, lo que es el sentimentalismo. Para todo en la vida hay que prepararse, para todo, ya sea para estudiar una carrera, para estudiar en el deporte, para prepararse, para ser un deportista olímpico, para un trabajo determinado. Uno entra quizás como ayudante, pero se va preparando, va agarrando experiencia, se va independizando del jefe. Llega el momento de que esa persona que entró como ayudante
ya le dan un proyecto, busca 4 ayudantes para él y de ayudante pasó a ser un pequeño jefe y puede quizás correr un trabajo. ¿Por qué? Porque se va preparando. Todos en la vida nos vamos preparando. Y para poder presentar el Evangelio hay que prepararse. Claro, si no hemos tenido la oportunidad de prepararnos, no podemos limitarnos a no presentar el Evangelio. De hecho, la palabra Evangelio viene del evangelión y no es una palabra que está traducido. Así mismo como se tradujo, como se escribió en el griego, prácticamente está ahora en el latín, en el español, que significa buena nueva de salvación. O sea que la palabra de Evangelio es buena nueva, una buena noticia. Una noticia que se está esperando por las personas y que la tiene el que predica. Emanuel, por favor, tranquilo. Entonces necesitamos prepararnos también. Un ejemplo claro de preparación fue Jesús. Jesús, como niño, estaba participando con los fariseos y con los escribas, debatía de la palabra, preguntaba. De hecho, según dicen los estudiosos, cuando la palabra habla de que José era el carpintero, no estaba hablando desde el punto de vista de hoy. Usted quizás dice, bueno, un carpintero es una persona humilde, una persona pobre, una persona que tiene necesidad. Y sin embargo, en aquel tiempo un carpintero no era una persona así, era una persona de buena posición. Inclusive era un carpintero porque también se le decía como carpintero, no solo porque trabajaba la madera, sino porque tenía sabiduría para exponer la misma palabra de Dios. Según los que conocen ese tipo de temas, ellos dicen que a los que tenían la sabiduría para exponer la palabra de Dios de una manera bien clara y con buena sabiduría, para que redundancia, le llamaban también carpintero. O sea que Jesús, no solo por parte de su papá, sino por parte de los escribas y de los fariseos, cuando se reunía con ellos en el templo, hacía preguntas. Dice la Biblia que se quedaban maravillados también por las respuestas que él daba. O sea que desde niño Jesús se estaba preparando. Lo primero que hizo, independientemente de eso, pues fue ser presentado en el templo. Presentado en el templo, creció en sabiduría, en estatura y gracia delante de los hombres, pero también fue bautizado, según el orden, para poder servir a Dios y la preparación que debemos tener. Pero yo les quiero enseñar algo hoy, o por lo menos refrescar algo hoy, de que debemos prepararnos no solamente con venir a la iglesia, sino con la palabra de Dios. Independientemente de que estemos donde estemos viviendo, los desafíos, las pruebas y las tribulaciones no van a faltar nunca. El problema es que no todo el mundo enfrentamos los problemas como debemos enfrentarlos como cristianos. Y yo quiero que vaya conmigo un momentico al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. De hecho, Josué fue un hombre tan humilde que usted nada más que conoce a Josué en poquitas características de Josué en la época de Moisés. Una de ellas era que Josué siempre estaba fuera del tabernáculo cuando Moisés entraba a buscar la presencia del Señor. Josué nunca lo vimos tratando de quitarle el puesto a Moisés, hablando como habló Aarón y María en contra de Moisés, que si se buscó una mujer así, un asado, que si Moisés hacía esto, hacía lo otro. De Josué nunca se habló de que ni siquiera él dijo, y ni criticó ni juzgó. Moisés, yo pienso que Josué era una persona así como muy callada, muy pausada, flemático o pausado así, que si Moisés entraba al tabernáculo, él se quedaba afuera. Si Moisés le decía, haz esto, él iba y lo hacía. Moisés le decía, vamos a hacer lo otro, él iba y lo hacía. Nunca hubo de Josué una queja en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Moisés le decía a la guerra y Josué iba a la guerra. Incluso pudiendo haber personas capaces para poder dirigir a un pueblo después de la muerte de Moisés, Dios escogió a Josué. Dios escoge a Josué, no sé bien cuántas limitaciones en su época habrá tenido Josué, pero lo que sí sé es que Josué era un hombre quizás no con miedo, pero con temor, y quizás con duda, a pesar de haber visto a Dios. ¿Por qué razón yo puedo deducir eso? Por todo lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1 de Josué. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló el Señor a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. No sé qué profeta le habrá hablado a Josué,
pero yo puedo creer que el mismo Dios que le habló a Moisés por primera vez se dirija a Josué. Fíjate, él habló bien de Josué cuando fueron a la tierra prometida y volvieron y regresaron y 10 espías hablaron mal. Sin embargo, Josué y Caleb tuvieron una buena posición y dijo, no, pues mi siervo Josué y Caleb van a entrar, los demás no van a entrar. Pero en este caso aquí, en la Biblia no se nota como que Dios le hablara a Josué nunca. Por primera vez Dios le habla a Josué, le hace un llamado. Mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro término. Y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. En este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea que por 3 veces en estos 9 versículos Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Primero que todo, el desafío que iba a enfrentar José. Y el segundo, ¿por qué tiene que decirle Dios, esfuérzate y sé valiente? Si ya Josué sabía todas las batallas, Josué era un hombre prácticamente de guerra, Josué era un hombre que conocía todo eso. Yo creo que había como un poco de duda, de temor. Vas a estar conmigo, me vas a ayudar. Tu siervo Moisés murió y ahora ¿quién va a llevar al pueblo? Quizás estaban buscando el rostro de Dios y el Señor le habló a Josué. Quizás Josué no fue un hombre de señales y milagros como lo fue Moisés, pero fue un hombre sencillo que Dios lo llamó y le dijo, no vas a hacer nada del otro mundo. Lo único que sí te voy a pedir obligatoriamente es que nunca se aparte de tu boca esta palabra. Yo sé que a lo mejor tienes temores, tienes dudas, no eres un hombre como Moisés, pero es que Moisés no era grande porque era Moisés, sino porque Dios estaba con Moisés. Y dijo, como estuvo con Moisés, estaré contigo. Y el hecho de que Dios esté con una gente no significa que la vaya a usar como usó a otro, pero de todos modos Él es Dios. Y si hiciera falta, Dios va a hacer lo mismo que hizo con Moisés. De hecho, Moisés nunca detuvo el sol ni la luna, y sin embargo Josué lo hizo. Moisés fue un hombre que caminó con Dios, pero a pesar de eso tuvo que quedarse atrás. Y Josué halló gracia delante de Dios. Y Dios lo llamó, a pesar de todas las limitaciones, a hacer una tarea. A todos nosotros Dios nos ha llamado a hacer una tarea. Ha habido una mala enseñanza por años que yo escuché hace mucho tiempo, de que si tú no eres profeta, hay ciertos espíritus que tú no puedes echar fuera en un territorio. Es que para poder dominar un territorio y poder poseerlo y poder entrar en un lugar, tú tienes que ser apóstol, o tienes que buscar un apóstol o buscarte un profeta para que ellos te abran los cielos y que entonces tú puedas penetrar. Yo nunca conocí eso con la Biblia, con Pablo, ni con ninguno de ellos. Simplemente Dios los enviaba y Dios se encargaba de los demás. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, pero nunca dejar de prepararnos para lo que Dios tiene. Yo siempre he dicho que cuando yo oro al Señor, después que yo termino de orar o presentar mi tiempo, digo, Señor, aquí te estoy adorando, me quedo un tiempo ahí ministrando al Señor, adorando y diciendo, ahora dame lo que tú quieras, lo que va a pasar mañana, porque yo no estoy preparado, yo no soy omnisciente ni omnipresente para saber lo que va a pasar mañana. Lo que venga a pasar más tarde o mañana, yo estoy acá adorándote. Por lo tanto, yo nada más te pido que tú me uses. Si hay que hacer algo en tu pueblo, en tu obra, yo no sé lo que viene, pero yo estoy aquí. Tú tienes control de todo, hermano, y tenemos que aprender a confiar en Él. Pero tenemos que prepararnos. Prepararnos porque bien dijo el mismo Jesús, hay género que no sale si no es con oración y ayuno. La vida del creyente, una de las cosas que aprendí yo en la vida era que hay que ayunar y hay que orar como Él. Aquí estamos viendo que lo primero que tiene que hacer el creyente es meditar en la palabra de Dios. Debido a las religiones de donde yo salí, desde que el Señor me salvó y yo me convertí, siempre he tenido sueños, he tenido visiones, veo cosas del futuro. Bueno, las veía en aquel tiempo abundantemente en cuanto a lo profético, en cuanto a la revelación. Y un día me preocupé y dije, bueno, Señor, ¿será que todavía yo tengo demonios que
que tengo quizás demonios de adivinación o demonios que me hacen ver el futuro. Y preocupado le dije, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo yo voy a saber que una revelación, una visión o un sueño viene de ti, no del enemigo? Hermano, y Dios me habló facilito. Toda revelación y todo sueño y visión que yo tenga, que no venga acorde a la palabra de Dios, pues no es de Dios. Se acabó. Es ahí donde podemos nosotros discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Cuando lo que soñamos y lo que creemos y la visión que tuvimos y el sueño que tuvimos no está respaldado o viene afín con la palabra y la visión de Dios, pues no es de Dios, o es del enemigo o es nosotros porque lo soñamos y punto. Entonces, yo creo que es indispensable, primero que todo, todos los días meditar de la palabra. Todos los días. Yo todos los días, después que me levanto y oro, yo me siento y me pongo a leer la palabra de Dios. Eso es religioso. Ahí tengo que decir que eso es religioso. Religioso. Yo no salgo de ahí si yo no leo 1, 2, 3 capítulos de la palabra de Dios. Y no leo cualquier capítulo. A ver, voy a leer. No. Yo leo el libro completo de la Biblia. Eso de que abrí el Salmo y leí un Salmo y voy a ver que no. Si voy a leer el Salmo, empiezo por el Salmo 1 y no termino hasta que vaya hasta el Salmo 150. Así lo leo yo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la Biblia así, uno entiende el contexto y por qué. Por ejemplo, ahora estoy leyendo el libro de Marcos. Ahora vamos a leer el libro de Marcos todos los días, hasta que se acabe el libro de Marcos, como lo hicimos con Isaías, con los Salmos, con Proverbios, bueno, todo el Nuevo Testamento, ¿no? Pero para poder agarrar la hilación y el hilo del mensaje de lo que tiene un capítulo, cuando tú pasas de un capítulo a otro, pues ya tú estás mirando que a lo mejor hay un capítulo que está concatenado con el otro capítulo. Y eso es lo que hago. Hay que leer la palabra porque de lo contrario, pues, ¿cómo vamos a estar conociendo lo que Dios quiere? Otra cosa es orar. Orar, y no solamente orar pensando, como yo digo. Estás lavando y estás orando. Bueno, se puede hacer. Estás trabajando y estás orando. Bueno, se puede hacer. Estoy haciendo. No. Hay que dedicarle tiempo a meditar en oración. Podemos trabajar orando. No. Hay que separar tiempo para hablar con Dios. Porque Dios nos atiende a nosotros así. Entonces, no solamente se trata de orar, como digo, pensar, no, y hay que hablar, Señor, mira estos motivos, este problema, todo, o traerlo todo a los pies del Señor, pero dedicándole tiempo a Él. En Efesios capítulo 6, versículo 18, después de la disertación que da Pablo acerca de no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestra espiritual de maldad. Ahí él da una y dice, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el versículo número 18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que dedicarle tiempo a hablar con Dios. Y no solamente porque voy a hacer una oración religiosa. A veces no hay que hablar. Señor, te adoro, yo te bendigo. Te doy gracias, he agradecido contigo. Eres hermoso, Señor, pero vengo a dedicarte mi tiempo, a darte, Señor, gloria, a rendirte el culto a ti, porque Dios eso lo valora. Toda religión tiene su Dios y todo Dios demanda culto y adoración. Y la oración es parte de la adoración a Dios. O sea que no solamente se trata de leer la Biblia y tener un conocimiento, sino se trata de tener comunión con Dios. Y hemos olvidado mucho eso. Hemos olvidado mucho el permanecer de rodillas. Hay gente que viene a los cultos, hermanos, a orar no es a leer la Biblia, es a orar. Punto. Orar para leer la Biblia en el tiempo de oración no hace falta leer Biblia. Lo que hace falta es doblar rodillas y si no hay palabra, Señor, gracias, yo te adoro, yo te bendigo. Mire, a veces Dios no nos habla por lo desesperados que somos. Porque Dios habla a través de la oración cuando le dedicamos tiempo al Señor. Muchas veces se ora 1, 2, hasta 3 y 4 horas y Dios responde en la segunda, tercera hora de oración. Así, hermano. Hay veces que hay que meterse buscando la presencia de Dios, esperando una respuesta. Y a Dios le place que permanezcamos ahí, postrados, esperando la respuesta de Dios. ¿Y sabe qué? Dios responde, Dios da palabra, Dios da visión. Yo, bueno, en lo personal he tenido mucha experiencia con eso. Pero es necesario dedicarle tiempo a la oración al Señor. Número 1, la palabra. Número 2, la oración. En la oración le ponemos al Señor lo que queremos hacer. La palabra de Dios dice en Proverbios, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En oración, Señor, este es mi proyecto. Esto es lo que quiero hacer.
tengo estos planes, pero yo te pido que tú me guíes. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago aquello? Muéstrame, Señor, porque yo sé que tú hablas. Y ahí Dios te va a ir guiando lo que tú vas a hacer. Por dónde vas a salir, a quién le vas a hablar, a quién le vas a predicar. Señor, voy a salir a predicar tu palabra. Prepárame que la primera alma que se me ponga delante hoy, yo pueda darle tu palabra y que esa persona quede libre. Señor, mira a la vecina, mira al amigo, mira al hermano. Dios mío, toca su corazón, dame una palabra. ¿Qué problema tiene? Y Dios puede revelarte el problema que tiene un hermano. Hermano, ¿qué? Estuve orando por usted y ¿qué pasó? El Señor me dijo que el problema suyo es esto. ¿Y cómo tú lo sabes? No, pero es que eso fue lo que me mostró el Señor. ¿Qué es esto? Me acuerdo una vez, ahora hablando de esto, que estábamos en un ayuno en los altos de casa de Ferretti, en casa de la hermana, no me acuerdo cómo se llama la hermana. Sí, en casa de Bioni. Y estábamos allá en oración. De hecho, allá el ayuno era 3 horas de oración. Allá no había otra cosa. Empezaba a las 9 de la mañana y hasta las 12 del día no se levantaba nadie del suelo, orando. El que, de Mercedes Gómez. El que no se tiraba de rodillas, se acostaba en el piso, pero era todo el mundo clamando 3 horas. Esos eran los ayunos en casa del pastor. Y el Señor me dice, ve y dile al pastor que el problema que pasó con los hermanos de México es esto. Y yo me quedo así. Digo, ¿cómo es eso? Es esto, y lo que pasó fue esto, esto y esto. Pero dile que le van a escribir, que le van a venir a visitarlo. Fíjate qué tremendo. Digo, Dios mío, que le digo así, vamos. Se acabó el ayuno, 12 días se terminó, se despidió el tiempo. Bajé y le digo, pastor, el Señor me habló con respecto a usted y los hermanos de México. Sí. ¿Y qué te dijo? Me dijo esto y esto, que lo que pasó fue, hermano, increíble, literal. No digo los motivos porque no edifica, no, es por el teléfono. Estoy grabando, pero no hay ningún problema porque la hora es para el Señor. Lo que pasó fue esto y esto. Y el Señor me dice que van a escribirte y que van a venir. Fulana enseguida llamó a la esposa. Odali, ven acá. ¿Qué pasó? Escucha lo que dice el Señor. Hermano, dicho y hecho. Le mandaron la carta y allí fueron y se arregló todo el problema que había y allí lo visitaron. Así fue, hermano. O sea, la oración es importantísima. Nunca tenemos tiempo para hablar con Dios. Como yo digo, como dice la gente, no, Dios tiene la última palabra, sí, porque es al último que vamos. Dios debería tener la primera palabra, no la última palabra. Porque lo que pasa es que siempre estamos buscando y tocando puertas y abriendo puertas, cuando lo primero que tenemos que hacer es ir al que abre las puertas. Él fue el que dijo, yo soy el que abre y que nadie cierre, que cierre y que nadie abre. Entonces, queremos tener revelaciones, no las tenemos porque no somos gente de oración. Porque si un brujo que consulta a los demonios tiene revelación y adivina las cosas de las personas, como el pueblo de Dios no tiene revelación acerca de ciertas cosas, porque no le dedica tiempo a la oración. Y orar es hablar con Dios. Y no es repetir las cosas como papagayo, aunque muchas veces venimos con una lista, ¿no? Los hermanos, los problemas de los hermanos, las peticiones, las situaciones. Pero no, hermano. Tenemos que aprender, después que hablamos con Él, callarnos la boca. Señor, aquí vine yo con mi carga. Solo me callo, Señor. Te adoro y te bendigo. ¿Qué quieres que haga? Muéstrame, Señor. Y después de haber presentado todo al Señor, Dios te va a decir, para fulano de tal cosa, para mengano tal palabra. Y Dios lo hace, porque Dios es un Dios que habla. Si usted quiere ser efectivo allá afuera, compartiendo la palabra del Dios al que servimos, tenemos que leer su palabra y tenemos que tener una vida de oración. Porque además la oración abre puertas. Eso no me queda la menor duda. La tercera cosa, ayunar. Marcos capítulo 1, versículo 8. Nunca se me va a olvidar que gracias a Dios que llegué y el Señor me sacó en la iglesia del pastor Harold Ibáñez, que ya está hoy en la presencia del Señor. ¡Qué bendición! Me acuerdo que una vez saliendo de la iglesia, estaba sentado afuera Fonseca, Edel creo que también estaba, no sé. Los saludo. Hola hermano, ¿cómo está? Que no, aquí, conversando aquí, y usted, ahí nos identificamos. Oye, no pasó yo creo que 3, 4, 5 días, una semana, ya estamos metidos en ayuno ya. Como él es un agente de oración y de ayuno, pues ahí estamos. Hermano, he visto la mano de Dios a través del ayuno. Bueno, tú vienes de ese tipo de corte de iglesia. Marcos capítulo 1, versículo 8. Decía Juan en el desierto, yo a la verdad os bautizo en agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento.
Y enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Fíjate que tremendo. No fue el diablo ni la necesidad. No había problema, no había opresión, no había guerra. El Espíritu, después de haberlo bautizado, lo metió en el desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mas después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el evangelio. Tú quieres ser efectivo predicando la palabra, tienes que ayunar. El Hijo del Dios viviente, el Dios que se despojó de su gloria, el Dios que vino y moró en forma de hombre en la tierra, él mismo ayunó. Y la Biblia no dice que él oraba a sí mismo, dice que oraba y pasaba la noche entera orando. Él tenía una misión, pero además, como él vino como hombre y no vino como Dios, tenía que ser ejemplo para todos los hombres, como él dijo: las cosas que yo hago, ustedes mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Pero si él nos está dejando ejemplo, tenemos nosotros también que buscar una vida de ayuno y una vida de oración. Y los milagros que hizo en la tierra, no lo hizo porque era Dios, lo hizo porque él se preparó. Entonces, ¿para qué nos sirve el ayuno? No solamente para orar por otro, ayudar a otro, sino para nosotros mismos. Porque hay momentos de que las puertas se cierran y solo la oración las va a abrir. Mira, hay puertas que Dios las cierra, hay puertas que Dios las abre, pero hay puertas que el diablo mismo las cierra. Hay puertas que cuando el enemigo sabe que estás enfilado, no de que hay una mala frase de pensamiento por ahí. Yo nunca he sido, no sé, compatible con eso, que dice que si estás en problemas es porque el diablo sabe que vienen grandes bendiciones. Y eso, mira, primero que todo, el diablo ni es omnisciente ni omnipresente para conocer el futuro. Problemas siempre va a haber y el diablo es el padre de todos los problemas. A veces Dios nos mete en el lío para que nosotros nos enderecemos. Pero Satanás sabe, porque él sabe que Dios quiere usar a todo el que se pone en sus manos. Entonces, no, es que estás pasando por una prueba grande, porque el diablo sabe. No, el diablo no sabe nada. El diablo lo que sabe es que nosotros siempre le vamos a estar dando para donde quiera que esté él. El diablo lo que sabe es que donde Dios nos ponga, él tiene que irse. El diablo lo que sabe es que donde hay una gente que predique la palabra de Dios, él y todo el mundo tiene que sujetarse al poder de la palabra y el nombre de Jesús. ¿Y cómo es eso de que, hermano, el problema es que viene una gran bendición porque Satanás no sabe? No, Satanás no sabe nada. Satanás sabe dos cosas. Una, va para el lago de fuego y azufre y sabe que la iglesia de Cristo no va a tener problemas contra las puertas del infierno. Dice que las puertas no prevalecerán contra la iglesia. Por lo tanto, tenemos que estar claros que nos estamos preparando, porque siempre va a haber opresión, siempre va a haber problemas, pero también siempre va a haber victoria. Es todo. Es todo, hermano. Y si no hay victoria, bueno, pues sigamos orando y sigamos ayunando y persistiendo hasta que Dios abra la puerta. Hoy Dios no quiere abrir la puerta y buscamos otras opciones. Pero es nuestra obligación hacer lo que Cristo hizo. Meditar en la palabra, porque Dios nos habla por su palabra. Meditar en la oración. Hablar con Dios para que Dios nos muestre. Y la tercera cosa, hermano, ayuno. Hay que dedicarle tiempo al ayuno. Tiempo al ayuno. El ayuno rompe fortaleza. Y si me pongo a hacerle el testimonio de eso, ¿para qué le voy a decir? Y una vez que ya hayamos hecho estas tres cosas, viene la otra parte. Vaya ahí mismo a Marcos capítulo 1, versículo 22, 21. Vamos a comenzar a ver a Jesús en acción. Lo mismo pasó en Mateo y lo mismo pasó en Lucas. No hubo milagro hasta que Cristo no se metió en ayuno. Y dice: y entraron en Capernaum, y luego del día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Se preparó para eso. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos estaban maravillados de tal manera que se preguntaban entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y con autoridad aún los espíritus inmundos le obedecen. Y pronto corrió su fama por toda la región alrededor de Galilea. Y enseguida, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan,
La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le dijeron luego de ella. Entonces vino él y tomándola de la mano la levantó y al instante la fiebre la dejó y ella le servía. Y caída la tarde, cuando el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos del endemoniado y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera a los demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto a orar, al desierto, y allí oraba. En otras palabras, comenzó el poder después que se puso a ayunar y orar. Después de eso comenzó el poder. Yo sé que no todos tienen los mismos dones, no todos tienen el mismo carisma, podemos decir, pero sí todos tenemos una misma cosa: tenemos su Espíritu Santo. Y según su Espíritu, Él nos va a ayudar y nos va a usar lo que Él nos ha mandado. Pero para poder ganar almas allá afuera y poder darle la palabra a la gente, hermano, tenemos que estar preparados en la palabra del Señor. Tenemos que estar dispuestos a permanecer en la oración. Y tenemos que estar dispuestos, hermano, a permanecer en el ayuno también para poder dar testimonio. He conocido gente conocí un bautista una vez allá en el Cotorro, que me lo presentaron y me decía el hermano que me lo presentó: mira, este hermano bautista parece un pentecostal. Así me dijo. Yo, ¿cómo es eso? Sí, yo no sé qué le pasa a él. Pero ese hermano bautista se metía en oración. Hermano, se pasaba 1, 2, 3 horas orando. Dice que cuando ese hermano bautista, ni pastor, ni evangelista, ni nada de eso, porque a veces me molesto un poco, no, como Dios usa al evangelista. Uy, ¿qué clase de poder tiene ese pastor? No, ni evangelista, ni nada de eso. Dice que cuando él tocaba la puerta para hablar del Señor, dice que la gente caía llorando, confesando los pecados. Impresionante. Llorando y confesando los pecados y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Eso es poder. Eso es poder. Cuando los publicanos y las rameras llegaban a donde estaba Juan y el Jordán, dice que venían confesando los pecados, se convertían, hermanos, de sus malos caminos. Eso es poder. Porque hoy en día hay muchos milagreros haciendo señales y milagros, que es un puro show para llevarse el nombre. Es que yo hago, y Dios me usa, y yo hago, y ninguna gloria hay para el Señor. Cuando lo que debemos hacer es lo que Él hace, lo que Él hizo, Él me usa para su gloria, y cuando predico es para su gloria, y darle toda la gloria al Señor, y no para llevarnos la gloria a nosotros. Y esa gente, hermano, ese hermanito, tremendo poder de Dios. No hacía falta señales. Mire, cuando el Señor me salvó en la iglesia del pastor Harold, estaba Fonseca, que es un hombre de liberación, habían buenos hermanos, pero a mí no se me manifestó ningún demonio. No porque no tuviera demonio. Yo creo, en lo personal, yo estaba lleno de demonios. Yo pienso que yo tenía más demonios que el endemoniado de Gadara prácticamente, porque yo me comparo con él. Yo digo, yo era como el endemoniado de Gadara. Demonio, pero de cualquier cantidad, por la vida que yo llevaba. Pues si el padre de toda mentira y todo pecado es el diablo, y todo lo que yo hacía, las cosas que yo hacía y decía, pues yo tenía que haber estado bien endemoniado. Sin embargo, hermano, cuando ya Dios trató conmigo allí, pues yo recibí el Espíritu Santo, me pasé todo el culto llorando. Y lo único que yo sé es que yo entré pensando una cosa y salí pensando otra. Comencé a darme cuenta del pecado que estaba cometiendo, de los pecados que yo había hecho, de la vergüenza. Es que todo me daba vergüenza. Me acuerdo que yo miré a mi esposa. ¿Qué te pasó? No, ni me pregunte ni me hable. Yo estaba rajado en llanto ahí. Ni me pregunte ni me hable. Era el cumpleaños de Harold, pastor, yo quiero hablar con usted. Mire, hermano Miguelito, hoy es mi cumpleaños, me están esperando. No, pastor, yo he sido muy malo, yo tengo que hablar con usted. El pastor abrió, me acuerdo que era el cuarto de Juan Irene, no sé, que tú te entrabas para acá, el cuarto estaba al lado acá, ahí me reuní con él, y era yo hablando y diciéndole todos los pecados que yo había cometido. Increíble, casi se los enumeraba. Cuando yo solté todo lo que tenía adentro, hermano, yo salí de ahí, ya yo era una persona diferente, veía las cosas diferentes, pensaba diferente, y bueno, tomé decisiones que solamente una persona libre podía haberlo hecho. O sea que Dios me liberó de todos los demonios que tenía, hermano, sin tener que pasar nada. Dios lo hace como Él quiere con las personas, ¿no? Pero no hay mayor milagro que la salvación de una persona. No hay mayor milagro que cuando tú hables con alguien, el Espíritu Santo trate con él y le abra el entendimiento y le haga ver que está muerto en delito y de pecado. Pero hoy en día no nos preparamos, ni siquiera hablamos de Jesús. Es más, tenemos miedo de hablar de Él. Tenemos miedo. Y yo he experimentado algo. Yo descubrí los milagros y las señales, no porque yo había oído de señales y de milagros, para nada, para nada. Yo lo descubrí porque la primera vez que hablé de Jesús y oré por alguien, se curó.
Es más, la primera no fue ni mi hija. Bueno, sí, yo creo que fue mi hija. La primera fue la mamá de Nona, que la metieron en un hospital, le hicieron una radiografía y tenía tumores en el hígado. Y fuimos allá, el Jaro, Pastor Jaro y yo, y no sé quién más. Me dijo, Miguelito, ore usted. Y oré por, hermano, imagínate tú recién llegado a la iglesia, ¿cómo vas a saber llorar yo? Oro por ella y a los pocos días le repiten todo. No tenía nada en el hígado. Y hablando del Señor en la calle con la gente, Dios los curaba y Dios los sanaba. O sea que yo ni sabía que había sanidad, ni había oído de los dones de milagros, de nada. O sea, ¿qué entendí yo? Predica el evangelio y Dios va a hacer los demás. Se acabó. No hace falta ni decirle, Señor, dame tal don o dame tal don. Señor, yo voy a hacer esta obra. Y tú dame lo que me hace falta, lo demás lo pones tú. Yo voy a hacer lo que tú me mandaste. Hermano, eso es salir como niño. Dios no va a saber lo que se te va a enfrentar a ti el día de mañana en la calle. Claro que lo sabe. ¿Qué necesitamos? Andar preparado. Pero no preparado como que soy el más santo, soy el más poderoso. No. Andar como niño. Vaya, como ciego agarrado de la mano de Dios. Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandaste. Lo demás, lo tú. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Tú ve y ponte adelante de Faraón y dile esto. Y yo voy a hacer el resto. Teníamos un vecino, un jovencito, ¿cómo se llamaba? Rolly. Ese muchacho tenía una fe que para qué te voy a decir. Y el hombre echaba a Dios a pelear, así más o menos. Bueno, iba a decir como yo, pero bueno. Y resulta que él iba y visitaba a la gente. Y la gente en problemas, con cualquier problema. Oye, ¿qué? Eso para Dios no es imposible. ¿Cómo dice? No, es más, mira, tú vas a ver que Dios lo va a resolver. Es más, ya está hecho ya. Ya está hecho, mañana eso no está. Hermano, no sé qué te... ni era hombre de ayuno ni oración. No, tú ves mañana, ya estaba hecho ya. El hombre hablaba como que sabía que era Dios que estaba hablando ahí. Y resolvía el problema. Dios resolvía el problema. Necesitamos hablar que lo que esté adentro se vea en la cara de nosotros, afuera de nosotros. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero si no lo creemos, ¿tú crees que Dios va a hacer qué? Si ni nosotros mismos le creemos a Dios. Bueno, pues no leo la Biblia como para ser un doctor en ley, pero si no por obediencia a la palabra, de día y noche meditarás en ella. No oro para tener más unción que nadie, pero oro porque tengo que tener comunión con Él. Los tiempos son malos, hay opresión, hay espíritus malos, hay demonios que traen problemas, y yo nada más oro al Señor y tengo comunión con Él porque le amo y quiero hablar con Él. Ayuno por lo mismo, y Dios se encarga de abrir las puertas. Dios se encarga de abrir las puertas. Lo que necesitamos es ponernos en sus manos, aprender a presentar su palabra y hacerlo como los testigos de Jehová, como los adventistas, presentar una palabra, y después que la presentemos, ¿qué problema tienes en la casa? ¿Qué necesidad tienes? Vamos a hacer una oración, y después que tú ores, Señor, dale testimonio tú. Yo hablé tu palabra, oré para que me usara, lo que quiero es que te conozcan a ti. Ayúdalos en este problema. Hermano, yo te garantizo que algo va a ser Dios. Y cuando el milagro ocurra, oye, ¿qué oración? No soy yo. Es Jesús de Nazaret que te ama. Es Él el que quiere que tú le conozcas. Y se acabó el problema. Evangelio, buena nueva de salvación. ¿Cómo vamos a dar buenas nuevas si no tenemos fe para creer que Dios es un milagro? Ahora explícame tú, hermano, y si no pasó el milagro, pues no fue culpa mía, hicimos lo que nos tocó, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que Dios nos mandó a algo, y ese algo lo tiene que resolver Él, porque Él fue el que nos mandó. Él nos manda a hablar la palabra de afuera, usted dé la palabra, y si allí te dice, dile esta palabra de parte mía, tú se la das, que Dios se va a encargar de lo demás de respaldarlo, pero tenemos que prepararnos. No se puede ser un médico si no se estudia, un licenciado si no se estudia, no se puede ser un jefe si no se pasa por ayudante, no se puede tener conocimiento acerca de algo si no estudiamos con el Evangelio. Es lo mismo, y el Evangelio dice la palabra, id y hacer discípulos de otras naciones. Tenemos que conocer la palabra, como dice el apóstol Pedro, para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a ponernos de pie, que vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Póngase en las manos de Dios en esta hora. No sé a quién tienes que predicarle tu palabra, la palabra del Señor, pero quiero que te pongas en las manos y le digas, Señor, dame un alma para Cristo. Así. Eso es lo que va a tocar el corazón de Dios. Dame un alma para Cristo. Y si es una oveja apartada, dame palabra para esa persona. Prepárame, porque yo quiero presentarte. Yo quiero que la gente te conozca. Sí, Señor. Yo creo que no hay hombre que se case con una mujer y que le dé vergüenza salir por la calle agarrado de la mano de su esposa.
o un novio o una novia. Creo que cuando un hombre o una mujer tienen un novio o una relación con su mujer o su marido, no se avergüenzan de darle la mano, así, muy orgulloso de decir: estoy enamorado de mi esposa, estoy enamorado de mi esposo, lo amo, es hermoso para mí, es hermosa para mí. Nosotros como cristianos no nos puede dar vergüenza de saber y de decirle al mundo que estamos enamorados de Jesús, que estamos enamorados de Jesús. Muchos nos han aconsejado, muchos nos han hablado y no lo han logrado. Pero Jesús nos cambió la vida. Jesús nos trajo a un camino mejor. Jesús nos mostró la verdadera senda al Padre. ¿Cómo no vamos a estar enamorados de Él? Yo quiero presentarle a mi amado al mundo. Presentarle a las almas que hay alguien que ama con amor eterno, que ama como nadie ama, que ama de tal manera que entregó su vida en una cruz, azotado y traspasado por amor a las almas. Señor, te adoramos, te bendecimos. No sé cuáles son los planes, Dios mío, de tu pueblo, de los que me van a estar mirando, pero estamos aquí como el primer día diciéndote: heme aquí, envíame a mí. Las calles de esta ciudad esperan a tu iglesia. Las calles de esta ciudad esperan a tu iglesia. Las calles de la tierra están esperando y anhelando la manifestación gloriosa de tus hijos. Aquí estamos, Señor, delante de ti, oh Padre amado, adorándote y diciéndote: aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi vida. Dejaron de ser mío el día que te conocí. Úsalo, Dios. Usa mi vida para servirte a ti en donde quiera que nos pongas. No hay temor, no hay problema. Hemos entendido tu palabra en el Salmo 121. Alzaremos los ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, no dará mi pie al resbaladero. Y algo más importante, no se dormirá el que me guarda. Hemos leído tu palabra, predicado tu palabra. Y una cosa te suplicamos, te pedimos: que nunca nos apaguemos, que nunca menguemos, Señor. Que siempre esté el fuego que pusiste en Jeremías para hablar de ti. Pase lo que pase, Cordero Santo, para hablarle al mundo lo que pasó en nuestra vida. Nos llaman locos, porque para ellos lo estamos, pero estamos llenos de tu amor, llenos de tu presencia, y jamás queremos, Señor, apartarnos de ti. Que no se apague ese fuego, Dios, jamás. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Bendigo a tu pueblo. Si hay alguien desanimado, si hay alguien pasando por prueba, si hay alguien pasando, Dios mío, por el espíritu de duda, si alguien no está seguro, Dios mío, de su llamado, hoy se cancela ese temor en el nombre de Jesús. Se cancela ese temor, porque tú has prometido que a los que han creído en tu nombre, a los que te han recibido, tú le has dado potestad de ser hecho hijo tuyo. Y nosotros lo hemos creído. No dependemos de nuestra fuerza, dependemos de ti, Señor, de ti dependemos. Y en esta hora bendecimos a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Dios mío, derrama de tu espíritu sobre tu iglesia y comienza a moverte, Señor, trayendo convicción, Señor, de pecado en tu pueblo y trayendo dirección. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria. Toda enfermedad se va, toda dolencia se va, todo espíritu de enfermedad se va ahora. En el nombre de Jesús, todo espíritu de dolor sale de tu pueblo ahora. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor
de angustia, de inseguridad, sale ahora en el nombre de Jesús. Y el mismo Cristo que mandó a sus discípulos, hoy creemos que sigue mandando y enviando a su pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor.